Cuando Dios te llame, haz lo que hizo Lázaro. Di, aquí estoy, Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Juan, capítulo 11, del versículo 43 al 44. Dios nos está llamando continuamente, Él nos ama y aunque estemos muertos, aunque creamos que no podemos más, esta vida para qué es, todo, Dios te está llamando y te está diciendo, ven, sal aquí, ven fuera. Dios nos llama a cada instante. Hoy vamos a continuar leyendo 2 de Samuel del capítulo 18 al 19, versículo 10. En el subtítulo leemos Derrota y muerte de Absalón. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itai de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas, yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron, no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab, vi a Absalón colgado de un gran árbol. ¿Qué? Preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y
lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero, y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque, y encima apilaron un montón de piedras, y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Vamos a leer la descripción que viene del versículo 1. En los años previos, la vida de David había estado caracterizada por la indecisión y la parálisis moral. Sin embargo, en esta situación asumió el mando como lo había hecho antes y cumplió con su deber. Cuando dijo, del versículo 12, no mataría al hijo del rey ni por 1000 piezas de plata, en la descripción dice: este hombre expuso la hipocresía de Joab. Sabía que si hubiera matado a Absalón cuando el rey se diera cuenta, Joab no habría hecho nada para ayudarlo. Joab no supo cómo responderle, así que lo ignoró. Las personas que están a punto de hacer una maldad con frecuencia no se detienen a considerar lo que están por hacer. No les importa si es correcto o lícito. No hagas las cosas sin pensarlas primero. Considere si lo que está por hacer es bueno o malo. Aquí nos está demostrando cómo finalmente el joven, a pesar de que hubiera tenido la oportunidad de matar, decidió no hacer y pensó antes de actuar, porque finalmente sabía que Joab, pues a lo mejor si se enojaba el rey, él solamente iba a decir, pues no sé, fue él. Y aquí nos menciona lo importante que es considerar lo que es bueno, lo que es malo y qué consecuencias tendríamos a futuro. Finalmente Joab primero le dijo: hubieras hecho esto, yo te hubiera recompensado. Pero el chico le dijo: no, no es verdad, me hubieras abandonado. Y igual Joab pensó que tal vez tenía razón y mejor prefirió ya no contestar. Así que siempre pienses en lo que es correcto, lo que es lícito. ¿Ok? Vamos a subrayar esta parte. Y vamos a pensar en que no debemos hacer las cosas sin pensar. Y vamos a considerar lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Continuamos leyendo el versículo 19 con el subtítulo: David hace duelo por la muerte de Absalón. Después Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: déjenme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias, que el rey lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puedes ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a su etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo, pero Ahimaas continuó rogándole a Joab: pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío?, le respondió Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permíteme ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió y Mahanaim, y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió: si estás solo,
trae noticias. Al acercarse al mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: ¡allí viene otro! El rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimaas, le gritó el rey, todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y dijo: alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaas, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí, le dijo el rey. Y Ahimaas se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba: ¡oh, mi hijo Absalón! ¡Hijo mío, Absalón! Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. ¡Oh, Absalón, hijo mío! Vamos a leer la descripción del versículo 29. Aunque Ahimaas fue el primero en llegar a la ciudad, tenía miedo de decirle al rey acerca de la muerte de su hijo Absalón. ¿Por qué le afectó tanto a David la muerte de su hijo rebelde? David se dio cuenta de que él al menos en parte era responsable de la muerte de Absalón. El profeta Natán le había dicho que debido a que había asesinado a Urias, sus propios hijos se rebelarían contra él. David estaba enojado con Joab y con sus oficiales por haber desacatado sus órdenes y haber matado a Absalón. David tenía un gran amor por su hijo, aunque no se lo merecía. David habría demostrado su amor de una manera más provechosa y beneficiosa si hubiera puesto freno al ego descontrolado de Absalón cuando era más joven. David en su corazón conocía perfectamente que él era en parte responsable de lo que había pasado en su familia. Así que seguramente era eso que no lo dejaba estar. Continuamos con el versículo 14. Joab reprende al rey. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. ¡oh, Absalón, hijo mío! ¡oh, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted.
Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas, y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Hasta aquí vamos a leer del capítulo 19 hasta el 10, en donde Joab está llegando literalmente a regañar al rey y a decirle que más le vale que salga, porque si no se va a quedar realmente solo, en donde todos los que habían apoyado al pueblo, a Absalón, literalmente se habían ido a sus casas, y otros muchos estaban diciendo: bueno, pues si Absalón ya se murió, entonces hay que decirle a David que regrese. Vamos a leer la descripción del versículo 4 y 7, de cuando está aquí. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. Dice: hay ocasiones cuando es necesario reprender a quienes están como autoridad sobre nosotros. Joab sabía que si confrontaba al rey, se arriesgaba a que se molestara con él, pero también sabía que era necesario hacerlo. Joab le dijo a David que si no felicitaba a las tropas por la victoria, habría terribles consecuencias. Lo que Joab hizo es un buen ejemplo para nosotros cuando necesitamos confrontar a alguien. Debemos hacerlo sin miedo, sin temor, diciéndole lo que realmente está pasando. En el versículo 8 dice: así que el rey salió y tomó su lugar en las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. En la descripción leemos: David se sentó a la puerta de la ciudad porque allí se realizaban los negocios y se administraba justicia. Su presencia en ese lugar demostraba que había terminado su luto y estaba otra vez en control de su reino. Unos días antes, muchos de los israelitas habían apoyado la rebelión de Absalón. Ahora el pueblo quería que David volviera a ser su rey. Debido a que las multitudes son impredecibles, es imperativo que haya un código moral que sea superior al deseo de la mayoría. Si sigue los principios morales de la palabra de Dios, evitará caer bajo la influencia de las opiniones populares de la multitud. Entonces, vamos a subrayar eso. Debido a que las multitudes son impredecibles, hoy pueden estar pensando una cosa y mañana van a pensar otra, es imperativo que haya un código moral que sea superior al deseo de la mayoría. Si sigues los principios morales de la palabra de Dios, evitarás caer bajo la influencia de las opiniones populares de la multitud. En el versículo 13 la descripción dice, el versículo 13 lo leemos y dice: además David les pidió que le dijeran a Amasa: ¿cómo eres de mi misma sangre? Ya no, hasta ahí ya no lo leímos porque nos quedamos en el versículo 10. Es muy importante. En esta parte estamos leyendo cómo, pues, el rey David, a pesar de que su hijo Absalón deseaba matarlo, se armó una gran guerra. Finalmente, el rey David
lloraba y sufría por lo que había pasado con su hijo Absalón. Pues hoy deseamos que Dios nos dé sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, a tus hijos, y que Él nos ayude para no tener que llorar por no haberlos educado conforme a la palabra de Dios, por no haberlos guiado, por no haberles puesto atención cuando aún era tiempo. Vamos a orar por esta situación, que Dios nos libre de vivir esto. Dios utiliza estas historias para hablarnos y que pongamos atención en lo verdaderamente importante. Señor, te doy gracias por este día, porque nos estás permitiendo leer el libro de Samuel, en donde Absalón es asesinado en esta batalla. Gracias, Señor, porque tú nos permites ver que no importa qué tan buen puesto pudo haber tenido el rey David. Él no supo guiar a su hijo, no supo disciplinarlo, no supo llevarlo, Señor, por el buen camino, y terminó, desgraciadamente, muerto. Y a pesar de que David había pues sido amenazado por él, David lo amaba. Y tú sabes que cuando tú nos has dado hijos, Señor, es porque tú nos has bendecido con ellos para amarlos. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a guiarlos, Señor, a hablarles de ti, a acercarlos a ti y a hacerlos dependientes de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong.